Muy bien, pues ahora cuando esté, el título todavía no es tan importante, pero me gustaría introducir el tema del que quiero hablar hoy. Y reflexionando sobre el tema he pensado, ¿no?, que en la sociedad en la que vivimos existen muchas creencias éticas, ¿no?, que nos llevan a tener una moral u otra, ¿no? La creencia ética es lo que creemos y la moral es lo que practicamos, ¿no? Entonces existen creencias como, por ejemplo, algunas las conocéis seguro, voy a decir tres solamente, el relativismo moral, ¿verdad? Seguro que habéis escuchado hablar de esto, ¿no? Todo es relativo, entonces tu verdad no es la misma que mi verdad, ¿no? Yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, el perro tiene su verdad y cada uno tiene su verdad, ¿no? Esto es una creencia ética, cada uno dice, pues yo hago lo que quiero según mi verdad. Otra creencia es el individualismo, que dice, ¿no?, que bueno, tú puedes hacer lo que quieras siempre y cuando no dañes a otra persona, pero siempre enfocado en que tú tienes que prosperar, tú tienes que tener éxito, tú tienes que crecer como persona, tú puedes, tú tienes capacidades y tú lo puedes hacer todo, ¿no? Tristemente esta creencia también se ha metido en muchas creencias religiosas, ¿no? Y nos dicen que Dios ha venido a que vivamos una vida en éxito, a que vivamos bien y que nada malo puede pasarnos en nuestra vida. Otra creencia es el ateísmo, que nos dice que Dios no existe, que el mal en el mundo es la pista, ¿no?, que nos da de que Dios no existe y que el pecado, por lo tanto, tampoco existe, ¿no? Simplemente, pues bueno, algunos hacen cosas más buenas, otros hacen cosas más malas, según lo que dicta la sociedad. Entonces, estas creencias, cuando observamos cada una de ellas y muchas de las que existen en el mundo, nos damos cuenta que tienen en común un tema fundamental para la creencia cristiana, y es su pensamiento sobre el pecado. Algunas de estas creencias dicen que el pecado no existe, algunas de estas creencias dicen que el pecado es solo un desorden social o el pecado es pues falta de evolución, ¿no? Hay una creencia que dice eso. Pero es importante que entendamos el concepto del pecado según la Biblia, porque es uno de los temas centrales del mensaje bíblico. Es uno de los propósitos, es el propósito por el que Cristo ha venido al mundo. Entonces, si no entendemos lo que significa el pecado, nos perderemos gran parte del mensaje del Evangelio. Y por eso en el día de hoy, mi intención es poder hablar sobre el pecado, ¿no? Mario me preguntaba, ¿de qué vas a hablar hoy? Y digo, no te lo voy a decir, y ahora te lo digo, no sé dónde está, hasta ahí. Voy a hablar sobre el pecado. Entonces, para empezar a hablar sobre el pecado, siguiente diapositiva, por favor, luego volvemos a esta. Vamos a ver qué es el pecado. El año pasado, cuando predicaba, estaba muy orgulloso porque era un cuarto de teólogo. Este año estoy el doble de orgulloso porque soy medio teólogo. Entonces, como medio teólogo, tengo que poner palabras en griego y en hebreo, porque ahora tenemos mucho conocimiento. Entonces, las palabras son importantes en la Biblia porque la Biblia es inspirada, pero en el original. Entonces, las palabras nos muestran aquello que los autores de la Biblia quisieron decir a su contexto. Porque la Biblia también es una traducción, pero cuanto más cerca estemos del original, más entenderemos ese concepto más profundamente. Aunque si lees la palabra en castellano la vas a entender igual y vas a poder adorar a Dios igual sin ningún problema. En cuanto al pecado, hata'a, como dice mi profesor de hebreo, bueno, no es de hebreo, pero hata'a dice que significa no dar el en blanco o errar. Hata'a es una palabra en hebreo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos la palabra amartía, que significa también no dar en el blanco. Y luego otras palabras que son interesantes es aboún, que significa iniquidad, torcer o deformar, ¿no? Desviar puede significar también. Y luego abar, que significa cruzar los límites. Ya respecto a estas palabras, algo que me venía a la mente, ¿no?, interesante, es que estas palabras expresan muy bien ciertas cosas sobre el pecado. Por ejemplo, torcer o deformar. Dios nos dice que vayamos por su camino, ¿no?, que Dios tiene un destino para nosotros. Dios tiene un lugar al que quiere que lleguemos, una relación perfecta que vamos a tener con Él en el cielo, en la vida eterna. Pero nosotros nos desviamos del camino. Esta es la palabra aboun.
nos desviamos del camino. Luego la otra palabra, cruzar los límites, avar. Dios pone unos límites, Dios pone un cerco donde podemos, el matrimonio es un marco en el que Dios nos lleva a disfrutar de una intimidad especial con nuestro matrimonio, con nuestra pareja. Pero si atravesamos esos límites, si salimos de esos límites, entonces eso significaría que estaríamos pecando, entonces nos salimos de esos límites de protección. Me imagino a Dios cuando pone límites en nuestra vida, que es como un padre que quiere cuidar a su hijo. Entonces un padre que cuida a su hijo le dice a su hijo que no meta los dedos en el enchufe porque se va a electrocutar. Y aunque el hijo quizás no lo entienda, es un límite bueno para su seguridad y para su bienestar. Entonces esta es la palabra avar, los límites que Dios nos pone para que estemos bien, para que estemos cuidados. Y el último, que es el primero ahí, que es el que me llama mucho la atención, ese significado, no dar en el blanco. Y es que a veces, cuando hablamos con personas que no son creyentes, nos dicen, sí, bueno, yo creo que el pecado no existe, yo hago lo que me da la gana. Yo vacilo a Dios porque, bueno, como hago lo que quiero, peco, puedo hacer lo que quiero y tú no porque estás en la iglesia. Pero algo interesante de esta palabra es que sí, tú puedes hacer lo que te da la gana, puedes salirte de los límites, puedes desviarte del camino, pero la verdad es que la realidad del pecado nos dice que tú vas a perderte el propósito de Dios para tu vida. Entonces, cuando tú haces lo que te da la gana, tú no disfrutas de la presencia de Dios, tú no disfrutas de la vida eterna que Dios tiene para ti y tú no disfrutas de todas las bondades, ¿no?, que hablábamos antes y de toda la fidelidad de Dios que tiene para ti, porque tú la estás rechazando. Entonces, eso es el significado de pecado. El siguiente, por favor. Es uno de los versículos que más nos habla de lo que significa el pecado, es 1 Juan 3:4, que dice, todo el que practica pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, el pecado es todo lo que envuelve desobedecer a Dios. El pecado es infringir la ley. La siguiente diapositiva tenemos la ley, ¿no? Y es que en el Antiguo Testamento Dios da una clase de leyes a su pueblo porque los iba a llevar a una tierra prometida y para que tuvieran una vida conforme a su voluntad y para que pudieran acercarse a Él. En el Antiguo Testamento tenemos leyes rituales y ceremoniales que hoy en día no se practican porque Cristo ya sustituyó esa ley, ¿no? Leyes, por ejemplo, sacrificaban animales porque la pureza de Dios era... la santidad de Dios es tanta santidad, es tanta pureza que las personas no se podían acercar a Él con defectos, no se podían acercar a Él con pecado. Entonces por eso hacía falta sacrificar animales. En este Antiguo Testamento Dios da también leyes sociales, ¿no? Si alguien pues, te quita un buey, pues si se cae, muchas leyes sociales. Esas leyes tampoco las tenemos hoy como tal porque no tenemos esa clase de sociedad. También tenían leyes higiénicas, ¿no?, de lavarse las manos. Hay una ley que a mí me llama mucho la atención y es la ley de hacer caca. Había una ley para hacer caca. Entonces, estáis aquí flipando todos. Entonces, las personas que querían hacer sus necesidades tenían que coger su palita e irse fuera del campamento. Entonces, cualquiera que veía a alguien con una palita ya sabía lo que iba a hacer sus cosas. Eso era una ley higiénica, ¿no? O lógicamente no cogemos nuestra palita y nos vamos fuera de Xàtiva a hacer caca. Pero todas estas leyes, pues muchas de ellas o cambiaron de forma, ¿no?, a través de ese sacrificio de Cristo, o otras sí que permanecen como los 10 mandamientos. Entonces, creo que a veces, como iglesia evangélica, ¿no?, los católicos tienen los 10 mandamientos, tal, si no Dios te pega. Pero como iglesia evangélica a veces nos olvidamos de la importancia de los 10 mandamientos. Y estudiando ahí en la facultad, ¿no?, nos damos cuenta de que a veces no sabemos cosas básicas del Evangelio. Entonces, creo que como iglesia es importante conocer los 10 mandamientos. Así que todos juntos, yo voy a nombrar 1, 2, 3, 4 hasta el 10, y todos juntos vamos a decir los 10 mandamientos para que todos nos vayamos hoy con una enseñanza de qué es lo que le agrada y no le agrada a Dios. Entonces, número 1. No tendrás dioses ajenos. Número 2, no te harás imágenes de lo que hay en el cielo o en la tierra. Número 3, no dirás el nombre de Dios en vano. Número 4, guardarás el día de reposo. Y ahora muy fuerte los adolescentes. Número 5,
Honrarás a tu padre y a tu madre. 6, no matarás. 7, no cometerás adulterio. 8, no hurtarás. 9, no dirás contra tu prójimo falso testimonio. Y 10, no codiciarás. Muy bien, es importante conocer los 10 mandamientos porque nos muestran quién es Dios. Nos muestran qué es lo que tiene Dios para nosotros. Nos muestra esa protección que Dios tiene para ti, pero también tiene para el de al lado, ¿no? Porque no matar no es una protección que Dios tiene para... También si otro te va a matar, pero es una protección para el prójimo. Entonces los mandamientos se dividen en amar a Dios y amar al prójimo, ¿no? Como nos dice Jesús. Pero es importante conocer el carácter de los 10 mandamientos. Entonces, ahora, ¿quién de aquí ha desobedecido alguno de estos mandamientos alguna vez? Levanta tu mano. Unos cuantos, ¿no? Algunos ya tienen el bingo completo. ¡Bingo! Todos hemos desobedecido los mandamientos. Entonces, fijaros lo que dice Santiago 2:10. Dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Esto es una mala noticia, ¿no? Que cuando compartimos el Evangelio lo decimos a las personas. Y es que si tú incumples un mandamiento, por pequeño que sea, ¿no? Aunque a ti te parezca que matar es más pequeño que codiciar, por ejemplo, ¿no? Porque uno es pensar solamente y el otro es hacer algo físico, quitándole la vida a alguien. Cualquier mandamiento que incumplamos es una transgresión de la ley y nos pone en una situación de que el justo juicio de Dios tiene que caer sobre nosotros. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Luego veremos más conceptos, pero hay que entender que el pecado no es una broma. El pecado es algo grave, el pecado es algo que atenta contra la esencia misma de Dios, el pecado es algo que atenta contra tu relación con Dios y el pecado es algo que atenta contra tu relación con el prójimo y con la persona que tienes al lado. Entonces el pecado es algo muy grave. Y por eso en el día de hoy, ya tengo introducido el tema, esto es la introducción. Por eso en el día de hoy vamos a hablar del camino del pecado. He tomado un texto de David, del rey David, en el que vamos a ver cómo, por eso el título se llama David el Valiente y su vecinita, algunos ya saben cuál es el texto. Entonces podemos ver cómo hay un camino en el que el pecado va tomando lugar en tu vida. Y en este día mi intención con esta predicación es que podamos saber qué es el pecado, que podamos saber de qué cosas tenemos que apartarnos, que podamos saber qué efecto tiene el pecado en nuestra vida y que podamos saber cómo librarnos del pecado en nuestra vida. Eso es lo que quiero compartir en el día de hoy. Entonces, vamos a leer primero 2 Samuel 11 del 1 al 9. Toma texto. Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Y al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer, y alguien dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el Eteo? David envió mensajeros y la tomó. Cuando ella vino a él, él durmió con ella. Entonces, después de que ella se purificó, de su inmundicia regresó a su casa. Y la mujer concibió y envió aviso a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó sobre Joab, por el pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Salió Urías de la casa del rey y tras él fue enviado un obsequio del rey. Pero Urías durmió en la entrada de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no bajo su casa. Aquí, para entender un poco el contexto, nos encontramos, como dice, el ejército de David se va a la batalla, David se queda en casa, David comete ese pecado, que ahora vamos a profundizar en él, y ahora esto es muy interesante, ¿no? Porque el esposo de Betsabé, que es la mujer con la que se acuesta David, porque cuando dice la Biblia durmió, es un eufemismo que quiere decir que tuvo relaciones con esa persona. Entonces, David
llama a Urías, que es el esposo de Betsabé. Y cuando dice que lava tus pies, también es un eufemismo que habla de que Urías tuviera relaciones con su mujer para que David pudiera tapar su pecado. Entonces, lo interesante aquí, hay más desarrollo, pero lo he quitado por el tiempo. Entonces vemos también que David le insiste a Urías para que vaya a casa y duerma con su mujer. Luego David también le emborracha, ¿no? Y busca de cualquier manera que no se enteren del pecado que había cometido. Entonces el siguiente versículo, ¿es este? No. De 2 de Samuel 11, del 24 al 27, dice lo siguiente. Ahora, David, la última opción que le quedaba, es que envía a Urías a la batalla. Pero no le envía simplemente a la batalla, le envía a la primera fila. Y era algo peligroso, incluso era algo que en esa batalla, al parecer, no era algo que debían hacer, ¿no? Porque hay un mensaje que dice, ¿por qué hiciste eso y mandaste al siervo delante de la batalla cuando la batalla se podía tomar a distancia, ¿no? Entonces lo que hace David es enviarlo a la batalla para que muera y para que nadie se entere de su pecado. Dice, pero los arqueros tiraron contra tus siervos desde la muralla y algunos de los siervos del rey han muerto. También tu siervo Urías Eteo es muerto. Entonces David dijo al mensajero, así dirás a Joab. Entonces David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada devora tanto al uno como al otro. Haz más fuerte tu combate contra la ciudad y destrúyela. Y tú aliéntate. Al oír la mujer de Urías que su marido, Urías, había muerto, hizo duelo por su marido. Cuando pasó el luto, David mandó a traerla a su casa. Y ella fue su mujer y le dio a luz un hijo. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Muchas veces las historias que son históricas de la Biblia no nos dicen si lo que la persona hizo fue bueno o malo, pero en este caso nos lo deja muy claro. Lo que David había hecho fue malo ante los ojos del Señor. Y por último, el último pasaje, del 24 al 27, ¿no? Del 9 al 15, 2 de Samuel 12, del 9 al 15. Aquí es el momento en el que viene Natán, reprende a David y le dice lo siguiente. Dice, ¿por qué has despreciado la palabra del Señor haciéndolo malo a sus ojos? Has matado a espada a Urías Eteo, has tomado a su mujer para que sea mujer tuya, y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías Eteo para que sea tu mujer. Así dice el Señor, he aquí, de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. Este es el texto del que vamos a aprender hoy. Entonces, como he dicho antes, vamos a aprender qué es el pecado, vamos a ver las consecuencias del pecado, y vamos a... falta... Dice, en verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo lo haré delante de todo Israel y a plena luz del sol. Bueno, lo que me interesa de este texto, luego dice, el último, ¿no? Dice, y Natán regresó a su casa y el Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio a David y se puso muy enfermo, ¿no? Aquí vemos que también las consecuencias del pecado van más allá y muere también el hijo que había concebido con Betsabé. Entonces, la intención de este texto es enseñarnos el camino del pecado, ¿no? Y cómo el pecado afecta a nuestras vidas, como afectó en la vida de David. Entonces, a través de unos principios, me gustaría que aprendiéramos qué es lo que nos habla de esta historia sobre el pecado. Lo primero de todo, el primer punto, es la importancia del personaje de la historia. Es muy interesante cuando leemos la Biblia, hay personajes que destacan sobre otros. Hay personajes que cuando la Biblia presenta un personaje, igual la identidad de ese personaje es importante para entender todo el pasaje. Entonces, es muy importante que conozcamos a David para entender la relevancia de esta historia. David no era un hombre cualquiera, sino un hombre con una relación muy profunda con Dios. Y todo lo que voy a decir ahora, unos puntos, sucedió antes de que sucediera esto en la vida de David. Sucedió antes de que David pecara de esta forma contra Dios. David recibió un llamado especial. Dios lo escoge para ser rey. David mata a Goliat, uno de los enemigos más atroces de Israel. David adoraba a Dios con su corazón.
¿no? Incluso ministraba la presencia de Dios de tal manera que a veces se manifestaban demonios en sus ministraciones. David lideró unos 600 hombres que se unieron a él cuando huía de Saúl, del rey de ese momento. David esperó para reinar, aun tuviendo 2 oportunidades para matar a Saúl, que era el rey malo que había en ese entonces. Y David reinaba en todo Israel. Dios le dijo que saldría el Mesías de su descendencia. David extendió el reino. David conquistó Jerusalén, ¿no? Que es la ciudad donde luego se construye el templo de Dios. Incluso David luego tiene ese pensamiento de construir el templo de Dios. Entonces, lo que vemos en esta historia es que el personaje David es muy importante. De hecho, en otro libro que se habla de esta historia, si no me equivoco, en Crónicas, nos relata el pecado de David. Porque Crónicas se dedica a exaltar la grandeza de los reyes. Entonces, para exaltar la grandeza de David, quita su pecado de la historia. Entonces, hay algo interesante, ¿no? Y es entender que David tenía una relación profunda con Dios. Entonces, lo que me viene a la mente aquí, ¿no? Y quiero decirte a ti, a cada persona que está aquí, es, a mí también, si David, con este currículum que lo contratarían en cualquier sitio, si David, con esa relación con Dios, cayó en pecado, ¿qué nos hace pensar a ti y a mí que no nos vamos a enfrentar al pecado? ¿Qué nos hace pensar a veces, no, yo estoy bien, a mí no me va a tentar el enemigo, no pasa nada, yo hago cosas pequeñas? ¿Qué te hace pensar a ti y a mí que el pecado no va a llegar a la puerta de nuestra casa? A veces, aquí tenemos un pasaje también, 1 Corintios, fijaros, 1 Corintios 20:12. Por tanto, el que cree estar firme, tenga cuidado que no caiga. No es la firmeza, las relaciones con Dios, sino el estar atento lo que hace que tú no caigas en pecado. El estar atento y saber que hay un mundo espiritual, saber que tienes que estar firme delante de Dios. Ese conocimiento y ese estar con Dios diariamente es lo que te hace no caer en pecado y no subestimar al pecado. A veces, cuando sale la noticia de algún predicador famoso que cae en pecado, para mí eso es muy abrumador. Porque digo, si esta persona que ha ministrado a miles de personas, si esta persona que ha hecho milagros, que se han visto cómo su ministerio ha crecido de forma impresionante, si esta persona que tiene conocimientos que quizás nunca vaya a tener yo, ¿qué me hace pensar a mí que que el enemigo no me va a tentar? Porque Dios no tienta a nadie. Si este hombre de Dios ha caído, ¿qué me queda a mí? Que no sirvo a este nivel ni estoy tan entregado. Este primer principio es un llamado a que siempre estemos alerta. A que siempre estemos alerta, porque nuestra naturaleza caída va a llevarnos hacia el pecado. Entonces, es un llamado a que diariamente busques la presencia de Dios, a que diariamente busques la ayuda de Dios, a que diariamente confíes en Dios para tu camino. De hecho, cuando leemos el Padre Nuestro, una de las oraciones del Padre Nuestro es: Dios, no nos metas en tentación. No nos metas en tentación. ¿Por qué? Porque la tentación está ahí y la tentación va a venir a tu puerta y a mi puerta tarde o temprano. El segundo principio que extraemos de esta historia, que a mí me vuela la cabeza, dice: en el tiempo en el que los reyes salen a la batalla. ¿David estaba? ¿Dónde estaba David? En casa, en Jerusalén. Es muy interesante este detalle. Muy interesante porque la Biblia, de forma muy intencional, dice: en el tiempo en el que los reyes estaban en la batalla, David, que era un rey, estaba en su casa. Segunda de Samuel 5:12 dice: y comprendió David que el Señor lo había confirmado por rey sobre Israel y que había exaltado su reino por amor a su pueblo Israel. David era el rey. El propósito de Dios para la vida de David era que fuera rey. Y no estaba cumpliendo con los mandatos que el rey tenía en ese tiempo. Entonces, ¿qué nos dice esto? No hay nadie más vulnerable que una persona sin propósito. No hay nadie más vulnerable que una persona que está en casa sin hacer nada. Igual literalmente o igual no literalmente, una persona que no tiene ganas de vivir, una persona que vive porque el aire es gratis, una persona que simplemente existe. Entonces, algo que me venía a la mente, cuando dejas de hablarle de Dios a otros, el pecado va a empezar a tentarte.
Cuando dejas de servir en la iglesia o servir a tus hermanos, entonces el pecado va a empezar a tentarte más fuerte. Cuando dejas de ir a la iglesia, esa comunión con los hermanos, esos hermanos que te exhortan y te alientan y que a veces le dices, estoy mal, porque siempre, algo que me parece muy interesante, siempre que venimos por esa puerta, le damos la mano, Monra, ¿cómo estás? Bien. Siempre estamos bien. Nunca estamos mal. No, pero a veces necesitamos hermanos a los que le demos la mano y diga, Monra, ¿cómo estás? Y diga, estoy mal. Estoy mal. Necesitamos gente de confianza que podamos orar unos por otros. Es que a veces es muy bien, siempre estoy bien, nunca me pasa nada. En el momento en el que dejas de preguntarte diariamente o semanalmente, ¿qué puedo hacer hoy por ti, papá? ¿Qué puedo hacer por ti hoy, Dios? ¿Qué propósitos tienes para mí en el día de hoy, en esta semana? En ese momento vamos a ser muy vulnerables ante el pecado. Cuidado con dejar de cumplir el propósito para el que Dios te ha llamado. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Aquellos que se apartan de la comunidad, aquellos que se apartan de los propósitos de Dios. Si no conoces el propósito de Dios, ¿qué menos que hacer aquí ahora que estás en la iglesia que buscar el propósito de Dios para tu vida? Y yo te voy a decir uno, glorificar a Dios. Buscar aquellas cosas que honran a Dios, compartir el evangelio, compartir de las bondades de Dios en tu vida, disfrutar, predicar el evangelio, orar por otros es un propósito de Dios para tu vida también. Y sí, luego hay propósitos más específicos porque Dios llama a algunos, por ejemplo, ¿no? Como Abel, a trabajar en la obra. Igual a ti no te ha llamado a trabajar en la obra. Dios llama a otros a ser músicos. Dios llama a otros a ser carpinteros, no lo sé. Pero es muy importante estar enfocados en los propósitos de Dios para tu vida. Porque en el momento de desánimo, en el momento en el que ya dejas de servir a Dios en cualquier área, entonces el pecado va a estar llamando a tu puerta. Y en esta mañana quiero abrirte mi corazón, ¿no? Porque como hemos dicho, hemos estado en Córdoba y la verdad que cuando más cosas teníamos aquí en Xàtiva, cuando estábamos con campamentos, cuando estábamos con eventos de evangelismo, más cosas, más agobio, dolor de cabeza, entonces te puedo decir que incluso ni sabía lo que era la tentación porque estábamos enfocados en los propósitos de Dios. Y sí, el enemigo a veces te ataca y a veces pasa algo, ocurre una desgracia, porque sí, el enemigo quiere que frenes, quiere que no sigas avanzando para el reino. Pero cuando estás enfocado en Dios, cuando más enfocado estás en Dios, entonces cuando mejor estás con el Señor y menos vas a darle lugar al pecado y a la tentación en tu vida. Ahora bien, cuando llegamos a Córdoba, de repente empezaron tentaciones de no eres suficiente. Si nadie te llama es porque no eres útil. O tentaciones con el móvil. La mayor tentación que podemos tener en el día de hoy es este aparato. Este aparato te abre muchas puertas buenas. ChatGPT contesta todas tus preguntas si quieres y lo necesitas. Pero este aparato te abre acceso a muchas cosas buenas, pero también te abre acceso a que seas tentado en cualquier debilidad. Ludopatía, pornografía, codicia, falsedad, matar a otros con insultos. Este aparato te abre un montón de puertas y tenemos que estar alerta, como hemos dicho, el pecado te ataca a ti, el pecado atacó a David, el pecado me ataca a mí, la tentación está ahí porque el enemigo quiere que dejemos de seguir a Dios. Entonces, en este punto, debemos estar enfocados en el propósito. Y si no sabes cuál es el propósito, pregúntaselo a Dios, porque te va a contestar. Tercer punto, David vio, codició y actuó. David vio, codició y actuó. El pecado de David fue un proceso. Y es que la verdad es que a veces estoy en contra de esos comentarios de, tuvo un desliz o tropezó con el pecado. No, uno no tropieza con el pecado. Uno tiene actitudes prolongadas enfocadas hacia un pecado. Tiene actitud de dejar su relación con Dios. Tiene actitud de dejar su relación con su esposa. Tiene una actitud de dejar su relación con aquellas personas que ama. Y entonces el pecado va tomando lugar. Entonces algo que me pregunto aquí, es una pregunta bastante interesante, es, ¿podemos culpar? David vio. David se asomó a la ventana y vio. ¿Podemos culpar al 100% de que David viera? Y las feministas dirán, sí, David, adúltero, asqueroso. No voy a entrar en ese debate porque en nuestra clase ya casi nos pegamos a palos de ahí.
Pero, ¿por qué Betsabé se estaba bañando a la vista del palacio real a esa hora? ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? Eso lo dice antes, ¿no? No me voy a meter ahí, pero sí quiero afirmar que ver no es un pecado, sino una tentación. Algo de repente se te presenta a la vista y tú lo ves, no es un pecado. ¿Y sabes qué pasa? Que a veces nos latigamos por ver. Vivimos una vida, los movimientos legalistas, ¿no? Que viven una vida de legalismo y de cumplir leyes y normas, y la mujer tiene que ir con falda y bueno, todo lo que tú quieras, se latigan por ver. Si tú ves, ya estás pecando. Pero la realidad de la Biblia es otra. Ver es una tentación. Y ahora te lo voy a explicar para que se entienda bien. La tentación es diferente del pecado. A lo largo del día, un hombre puede ver muchas cosas. Una mujer puede ver también, puede escuchar también. Por ejemplo, un hombre está en el supermercado y de repente se pone delante una chica bonita, una chica guapa. Entonces el hombre la ve, ¿vale? Pero eso no es un pecado. Ver no es un pecado. Ahora, ¿qué pasa? Que si el hombre persiste en su mirada, si el hombre ya empieza a codiciarla en su mente, si el hombre ya empiezan a venir pensamientos de, ojalá mi mujer se cuidara un poco más, entonces ahí sí estás entrando en un pecado. Pero ver no es un pecado. A veces pasa, ¿no? Que nosotros ahora estamos viendo mucho fútbol y bueno, como no lo va a ver mucha gente esto, estamos viendo fútbol pirata, ¿no? Porque no tenemos un duro ahí en la Carlota. ¿Qué? No, ya, pero ahora se hace viral y me denuncia Tebas. Estamos viendo fútbol pirata y... Y bueno, fútbol pirata es muy peligroso porque te salen anuncios y te salen páginas pornográficas. Entonces, a veces cuando lo pones, lo ves, pero lo cierras enseguida. Eso no es un pecado, eso es una tentación. Y a veces no pasa con el fútbol, a veces pasa en Internet. En Internet te sale María de aquí al lado, te quiere conocer, Juanita, Pepita, todas te quieren conocer, pero luego quieren que pagues. Pero... Pero bueno, volvemos. Lo que quiero decir es que ver no es un pecado. Y pasa igual con los hombres, no nos pasa con ese tema, pero a las mujeres, ¿no? Rocío me contaba, me enseñaba el concepto de los chismes, ¿no? Porque yo la verdad que no estoy muy instruido en el tema. Y decía, ¿no? Una persona que se encuentra con alguien, con Paco, no, mentira, una persona que conoce a Paco y dice, ¿sabes que Paco le ha pegado el coche de otro y se ha ido con el coche? Pero claro, yo tengo que avisar a las demás personas para que no les pase lo mismo. Entonces esa persona, esa mujer que va por la calle recibe un chisme. Pero entonces por recibir ese chisme estamos diciendo que está pecando, ¿no? Eso es ver, eso es recibir algo. De repente llega a tu vida algo que sabes que si tú le das lugar es incorrecto, pero es una tentación. Entonces si esa mujer de repente dice, claro, y empieza a pensar, es que tendré que avisar a mis amigas porque no sea que les pegue con el coche. Entonces sus amigas avisan a sus amigas y entonces se expande, ¿no? Ese chisme. Entonces esa mujer, si hubiera recibido y lo hubiera rechazado y desechado, no habría caído en pecado. Pero el hecho de pensar, de decir, ya no quiero hablar con Paco, ya no quiero relacionarme con Paco, mira que Paco venía a la iglesia pero no era tan cristianito como decían, todo eso sí que es pecado, porque le estás dando lugar al pensamiento sobre otros en tu cabeza. Todas las tentaciones que pueden surgir en el día a día, te voy a decir algo liberador, las tentaciones no son pecado. Y Hebreos 4:15 nos habla de esto. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Está hablando de Jesús. Sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. La tentación no es un pecado. Jesús fue tentado en todo, pero Jesús rechazó cada una de las tentaciones. Y yo no sé qué este todo implica, porque la verdad que este todo, en el original, en el griego, la palabra significa todo. Entonces significa todo. Eso ha sido este segundo año que me lo han enseñado. La tentación no es un pecado. Y voy a decirte una frase que me gusta mucho, de Martín Lutero, que dice, no puedes evitar, esta frase lo decía mucho Juan, el pastor, no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en ella.
Y es que van a venir pájaros en tu día a día, van a pasar cosas en tu trabajo, de repente va a venir un compañero y te va a decir, mira que esta chica más guapa, pero tienes la decisión de después de ver, decir, no, esto no le agrada a Dios y voy a parar aquí. Ver no es un pecado, es una tentación, pero si le das lugar, entonces sí que se convierte primero en una codicia, ¿no? Porque el primer pecado de David fue la codicia. David deseó, David le dio lugar a la mente, aunque no hubiera cometido ninguna acción, David ya había pecado con su codicia, porque deseó a esa mujer, le dio igual que esa mujer fuera mujer de otro hombre, incluso de su mejor soldado, porque Urías era uno de los mejores soldados de David, y no le importó y le dio lugar al pensamiento, y ahí vino la acción. David hizo todo en lo oculto, cuarto principio. La historia nos revela varios detalles que muestran que lo que David estaba haciendo era lo oculto y no buscó consejo de nadie. Es interesante observar que al principio de la historia dice que David envió a Joab a la guerra, ¿no? Ese Joab, en 2 de Samuel 19, que no lo vamos a leer, reprende a David por una actitud que David tenía. Entonces, eso me da a entender que David, cuando uno quiere pecar, envía a sus mejores consejeros a la guerra. Cuando uno quiere pecar, no quiere relacionarse con el amigo que le va a decir, oye, igual por ahí no está bien. No, cuando uno quiere pecar, no se va a relacionar con gente de la iglesia, se va a relacionar con gente de fuera que van a confirmar su pecado y que van a justificarlo y que van a decirle que no pasa nada porque él quiere entrar en pecado. Y esto es lo que hizo David. Y David envió a Joab a otro lugar porque no quería que lo aconsejara. David no le dijo nada a Natán, que era el profeta del reino de ese momento era Natán, entonces David no le dijo nada, al profeta se lo reveló Dios, no le dijo nada porque no quería que lo aconsejara. Cuando David busca información sobre Betsabé, la Biblia dice, alguien le dijo a David, es decir, que David no buscó en el círculo cercano. Si David hubiera buscado a esas personas cercanas a que le hablaran sobre Betsabé, no diría alguien le dijo a David, sino diría esta persona le dijo a David. Pero David buscó fuera y David hizo todo en lo oculto. Mucho menos Urías, el esposo de Betsabé, tampoco sabía nada porque vino con buena actitud a servir a David. Y mucho menos David consultó la voluntad de Dios como en otras ocasiones de su vida. Cuando quieres estar en pecado, mandas lejos a todos tus buenos consejeros. Este pasaje nos muestra que cuando alguien está pecando, no buscará abrirse con aquellas personas que le van a decir lo correcto, porque no quiere escuchar lo correcto. Sientes que hay algo en secreto en tu vida, algo que no puedes contarle a nadie, solo te puedo decir, sal de ahí antes de que sea demasiado tarde, como le pasó a David. Perderás propósitos, cosas increíbles que Dios tiene preparadas para ti, porque lo habrás manchado con la suciedad del pecado. Y esto nos mete en un mundo de rendir cuentas. La Biblia nos dice, rendiros cuentas unos a otros, contaros vuestros problemas, orar unos por otros. Por eso decía, cuando entramos en la iglesia y siempre todo está bien, ¿a quién le estoy rendiendo cuentas? Yo me acuerdo una vez que había ido a un lugar, un tiempo entre cristianos, ¿no? Y fuimos a un chalet a buscar a Dios, yo tenía 20 años, y todo bien, súper sano, sin nada raro, ni todo para alabar a Dios. Y durante el tiempo de la siesta, todavía no conocía a Rocío, durante el tiempo de la siesta dormí sobre el regazo de otra chica, yo no tenía novia, pero para mí fue algo insignificante. Y me acuerdo que empecé a sentirme incómodo y decir, igual no tenía que haber hecho eso, aunque es una tontería, hoy no lo haría para nada. Y me acuerdo que empecé a sentir duda y igual eso no está bien. Y en ese tiempo yo hablaba mucho con un primo mío que se llama Dani, que Petro lo conoce muy bien. Y yo sabía que cuando yo fuera a Dani y le dijera, he hecho esto, él me iba a decir, eso está mal. Y yo no quería decírselo, porque yo sabía que él me iba a decir, eso está mal. Pero yo dije, bueno, que me diga que sea lo que Dios quiera, ¿no? Yo se lo digo y si me dice que está mal, pues tendré que responder ante mis acciones. Y él me explicó que estaba mal. Imagínate si la persona que Dios está preparando para ti se encuentra contigo en ese momento y ya no quiere saber nada de ti. Entonces pierdes propósitos de Dios. Cuando uno juega con el pecado, cuando uno no rinde cuentas, pierde propósitos de parte de Dios. Entonces, es muy importante hoy. En este tiempo me he dado cuenta, ¿no? Como estamos en Córdoba, estamos lejos, y he vuelto aquí y me he dado cuenta el otro día, no estoy rindiendo cuentas, y enseguida he llamado a un compañero de batalla y le he dicho, quiero rendirte cuentas, quiero contarte mi vida, quiero contarte cómo está mi vida espiritual, porque quiero que ores por mí, quiero que me aconsejes. Rendir cuentas es un principio bíblico que
que todos necesitamos hacer. Rendir cuentas te ayuda a poder apartarte de los peligros que por ti solo no puedes ver. Además de tener a alguien orando y preocupándose por ti. Eclesiastés incluso dice, mejor son dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Y si se ponen espalda contra espalda, entonces pueden luchar una batalla y cubrir varios frentes. Mejor son dos que uno. La iglesia es una comunidad. Rinde cuentas a alguien. Lógicamente, no a alguien de fuera, porque no va a entender tus problemas espirituales. A alguien maduro, a alguien que veas que es un ejemplo para ti, a alguien que veas que te puede aconsejar, a alguien que pueda orar por ti. Rinde cuentas a alguien, porque si no, no podrás salir de esos pecados que te atan. Y hay una frase creo que he puesto, ¿verdad? Para dejar de obrar en lo oculto, necesitas confesarlo a Dios y rendir cuentas a alguien. Si quieres salir de eso que te está atando, necesitas confesarlo a Dios y rendir cuentas a alguien. El quinto principio, que este y otro más solo, dice, el pecado no viene solo. Entonces, para los que han estado atentos en la predicación, ¿cuál es el primer pecado que cometió David? Codicia. ¿Y fue el único? El pecado no viene solo. David codició a la mujer de Urías. David adulteró con la mujer de Urías. David dio falso testimonio a Urías intentando engañarlo y hacer que él tapara su pecado. David asesinó a Urías porque lo mandó a la batalla para morir. Y luego Natán lo dice claramente, has matado a Urías mandándolo a la batalla. David tenía sangre en sus manos, la sangre de Urías. Y finalmente, David acabó robándole la mujer a Urías. Porque adulterar, uno adultera, pero no roba directamente. Pero David finalmente acabó casándose con Betsabé y le robó la mujer a Urías. Hay personas dentro y fuera de la iglesia que dicen, no, yo controlo, ¿no? Yo solo tengo este pequeño fallito. Yo solo tengo esto, que bueno, que sé que a Dios igual no le gusta tanto, pero esto yo lo controlo. Pero yo te voy a decir que cuando una persona vive en pecado, cada vez van a venir más pecados a su vida. Cada vez esa persona está más sucia, porque Dios no lo estará limpiando, porque Dios no limpia al que no acude a Él. Entonces, cuando una persona peca en el adulterio, va a acabar pecando en la mentira para tapar su pecado, va a acabar pecando matando relaciones con otros buenos amigos, va a acabar pecando en falso testimonio, va a acabar pecando en muchas otras áreas. Cada vez habrá más pecados. Personas que dicen que controlan con la bebida, habiendo venido de ser alcohólicos, o personas que dicen que lo dejan cuando quieren, personas que dicen que solo ha sido un desliz. Todas esas personas, si no confiesan su pecado a Dios y rinden cuentas a alguien, no van a salir de su pecado, porque eso les va a seguir toda su vida y cada vez va a haber más pecado. Romanos, ¿era Romanos el que hemos puesto aquí o? Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados. El pecado te esclaviza, el pecado te ata. Tú no puedes dejarlo cuando quieras. Tú y yo podemos dejarlo cuando acudamos a Cristo, que es el único que te puede librar de tu pecado. Pero tú no podrás dejarlo cuando quieras. Así que no importa si hoy has venido a la iglesia con 1, 2, 3, 4 pecados o la lista de pecados entera de los 10 mandamientos. Te puedo asegurar que si tú acudes a Cristo, Él te va a limpiar de los pecados. Primera de Juan 1:7 dice, creo que ese también está, ¿no? Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, ¿no? Aquí habla también de rendir cuentas, de comunión. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de pecados. Si acudes a Jesús, puedes ser limpiado de todos tus pecados. Diariamente. El trono de la gracia es un lugar al que acudir diariamente. Y ahora, igual te estás preguntando, ¿por qué debería acudir a Cristo? Por el siguiente punto. El pecado trae consecuencias. El pecado no viene solo, vas a pecar en muchas más áreas, incluso en áreas que tú dices, nunca haría yo algo así. Pero cuando entra el pecado en tu vida, esos momentos también llegan. Y el pecado también trae consecuencias. En 2 de Samuel, este versículo no está, pero ya lo hemos leído antes, dice, la espada nunca se apartará de tu casa. Tu misma casa levantaré el mal contra ti.
Y aún tomaré de tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres en plena luz del día. Consecuencias que Dios le está diciendo a David sobre el pecado. Según Samuel, y el Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio a David y se puso muy enfermo. Y al final acabó muriendo. Las consecuencias del pecado. Espada, destrucción, desgracias. Se acostarían con sus mujeres. La muerte del hijo que le nació en pecado. Todas esas son las consecuencias del pecado que le vinieron a David. Y Santiago 1:15 dice algo impresionante. Dice, después, cuando la pasión ha concebido, da luz al pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra muerte. Es muy interesante, porque el otro día leía y fui corriendo a Rocío. Mira esto, mira esto. Y es que David tuvo una relación de pecado con Betsabé. Y fíjate lo que dice este versículo. ¿Qué es lo que nació de Betsabé en ese momento? Nació un bebé muerto. Porque el pecado, ese es el ejemplo práctico. Cuando tú manchas las cosas de tu vida con pecado, al final lo que van a hacer es muerte, no van a hacer nada bueno. Cuando, por ejemplo, tenemos un negocio, pero que está fundamentado sobre las mentiras, está fundamentado sobre pecado, entonces ese negocio va a engendrar muerte. Cuando tienes un matrimonio, ese matrimonio está fundamentado sobre pecado, tanto tu mujer como tú os mentís diariamente o no confiáis el uno en el otro, entonces ese negocio está, de ese matrimonio van a hacer muerte. Relaciones con las personas, todo lo que manches y lo que manchemos con el pecado van a hacer muerte. Cuando la pasión ha concebido la luz, da luz al pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra muerte. Me acuerdo una vez que me llamaron supuestamente de Movistar para decirme que iba a subir mi cuota del internet. Dije, bueno, tal. Dice que me podía cambiar a otras compañías, pero tenía que decir que no vengo de parte de Movistar. Tenía que mentir, ¿no? Tenía que pecar. Y yo estaba ahí, no sabía qué hacer. Pues al final, gracias a Dios y a su ayuda, no lo hice. Y al final resultó ser una estafa. Y es que a veces pensamos que en un negocio podemos mentir y no pasa nada, pero el día de mañana esa mentira va a traer consecuencias a tu negocio y a tu vida porque está manchado de pecado. El pecado trae dolor, pérdidas, propósitos perdidos, matrimonios rotos, hijos apartados de la familia, secuelas por las drogas, una vida estresante por persecución, ¿no? Por aquella vida que has tenido antes, enfermedades crónicas. Estas y muchas cosas más son las consecuencias del pecado. Sin embargo, esa no es la consecuencia más grande del pecado. El pecado tiene una consecuencia mucho mayor, que es mucho más impactante que todas esas que os he dicho. Y todas las que te puedas imaginar. Piensa consecuencias. Pues el pecado va a traer que mi hijo se muera. Pues el pecado va a traer que mi hijo se vaya de casa. Pues el pecado va a traer cualquier cosa que te pueda venir a la cabeza. Pero la consecuencia más grande del pecado es la que nos dice Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. La consecuencia más grande del pecado es la separación del ser humano con Dios. Eso es lo peor que le puede pasar al ser humano, separarse de Dios. De hecho, cuando Jesús estaba en la cruz y experimentó algo, no llegó a experimentar separación, pero sí experimentó esas consecuencias del pecado. Le dijo a Dios, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él también era Dios. No se llegó a separar porque si no dejaría de ser Dios. Y bueno, es una cosa que hemos aprendido que es muy compleja. Pero el pecado, la consecuencia más grande del pecado es la separación con Dios. El pecado te separa de Dios. El pecado te condena al infierno, a no experimentar el amor del Dios que dio a su propio Hijo, a no disfrutar la compañía del Espíritu Santo que te enseña, te guía, te fortalece, te abraza. Y ahora tengo una pregunta y quiero que te la hagas y que medites en ella. ¿Vale la pena? Con la canción, ¿vale la pena? No, pero esa es. ¿Vale la pena un segundo de placer, de pecado, por pasar una eternidad lejos de Dios? ¿Vale la pena seguir así como estás,
escondido de tus amigos, escondido de tus familiares por perder una eternidad con Dios? ¿Vale la pena seguir huyendo de Dios y de su misericordia y seguir negándote a que Dios lo que quiere es lo mejor para ti? ¿Vale la pena? ¿Merece la pena disfrutar durante un tiempo corto de tiempo de lo prohibido por una eternidad con Dios? Si vale la pena, haz el cambio. Yo he contestado hace muchos años en mi vida y hoy sigo contestando que no vale la pena el pecado por una separación con Dios. De hecho, David decía, mejor prefiero estar, ¿cómo era? Un día en tu presencia, en tu casa, que 1000 años lejos de ti. No vale la pena el pecado. Dios en esta mañana quiere abrazarte con su amor. Dios en esta mañana quiere decirte que hay solución en Él. Dios en esta mañana quiere decirte que lo tiene todo controlado, que está contigo, que te ama, que te desea una relación contigo, pero esa relación con el pecado te está apartando de Dios. Esas cosas pequeñitas que piensas que no tienen importancia te están apartando de Dios si no se las entregas a Dios. Me gustaría acabar con un texto y si quiere, no sé si Rocío quiere venir ya. Y es el siguiente, no está, pero quiero leértelo. El momento en el que Natán reprende a David, ¿no? David está en oculto, nadie sabe su pecado. De hecho, Dios le revela a Natán el pecado que tenía David de adulterio y le dice lo siguiente, le cuenta una historia. Le dice, 2 Samuel 12 del 1 al 7, para los que lo quieran apuntar, pero dice lo siguiente. Entonces, el Señor envió a Natán a David y vino a él y le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el uno pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita, que había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comían de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. Vino un viajero al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. Este hombre no refleja esos deseos que vinieron a David, ¿no? de tener esas relaciones, ese deseo interno. Y se encendió la ira de David en gran manera. Fijaros la reacción de David cuando le contaban esa historia. Se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo, Natán, vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo eso merece morir y debe pagar 4 veces más la cordera porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel, yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Tú eres ese hombre, le dijo Natán a David. Y creo que es importante saber que a veces necesitamos a alguien que nos haga una reprensión. Y una reprensión no es que te riñan, una reprensión no es que te destruyan, una reprensión es que busquen tu restauración. Necesitamos a alguien que nos digan, por ahí no vas bien, por ahí no es el camino, el pecado no es la solución, el pecado no agrada a Dios. Este es el corazón del mensaje de hoy. Necesitamos saber que el pecado no es algo bueno, el pecado se pinta de bueno, pero luego te separa de Dios y trae muchas consecuencias. Y Dios quiere que vivas en sus caminos, Dios quiere que vivas enfocado, ¿no? En su destino, en lo que tiene para ti. Dios quiere que vivas en esos límites que Él ha puesto por tu seguridad y por amor a ti. Y Dios quiere que vivas dando al blanco, disfrutando de su presencia, disfrutando de su amor, disfrutando de orar por otros y ver milagros que Dios está haciendo. Dios quiere que vivas siendo testigo de Cristo aquí en Xàtiva, pero para eso necesitamos apartarnos del pecado. Y si Dios te está hablando a ti, como me habla a mí, como hemos dicho que de todos esos 10 mandamientos, incluso hoy hemos fallado, si te está hablando a ti y si eres tú aquel hombre que está en pecado o que ha caído hoy, quiero hacer un llamado en esta... ¿Puedes pasar ya, por favor? Quiero hacer un llamado en esta mañana. Y el llamado va a ir en muchas partes, pero tú sabes por lo que vas a salir. Este es un llamado para todas aquellas personas
que dicen que están sufriendo mucha tentación en este tiempo.